Yo siempre que la veo acá, es tipo como, ¿y qué piensan las constelaciones, el señor Constelación, sobre este tema? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Somos Universos. Hoy estoy con mi amiga Cami, vamos a estar hablando de constelaciones. Antes de darte la bienvenida, voy a confesarles que es la segunda vez que grabamos este episodio del podcast. Siempre siempre que nos juntamos con Cami, movemos cosas, no sé, hablamos de un tema y de pronto algo se destraba. Entonces siempre es como, bueno, ¿qué se va a mover hoy? La vez pasada hablamos un montón, nos fuimos como bien profundo y después nos salió el sonido y dijimos, bueno, quizás no era para profundizar tantísimo. Así que nos prometimos en este episodio ir un poco más light, quizás no hacerlo tan extenso, a ver si podemos. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, Cami, presentate para quienes no te conocen. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Cami, de Cami Lojas. Soy astróloga y también me formé en constelaciones familiares. Así que bueno, con Nati decidimos hacer un podcast para charlar un poco sobre qué son las constelaciones familiares. Sí, que de hecho es algo que me piden un montón, o sea, alguien referido para hacer constelaciones y también un poco que explique eso. Y yo la verdad es que solo aprendí por ella, que me enseña mucho, o sea, sé algo de constelaciones, y por la serie, pero no me siento ni en pedo como especialista para hablar del tema, así que dije, bueno, vamos a dar un espacio y que puedas como contar vos. Bien. Entonces, para arrancar desde lo más básico, ¿qué es una constelación? Bueno, una constelación familiar es una técnica que nos permite ordenar justamente el sistema. Todos y todas tenemos ciertos desórdenes en nuestro sistema familiar y lo ideal es poder ordenarlo lo máximo posible para que se destraben ciertas cosas. Por eso la gente viene a constelar en general temas completamente diversos, desde síntomas, problemas con mamá, problemas con papá, problemas con la pareja, problemas con el dinero, con el trabajo, cosas muy puntuales también. Entonces, lo que vemos es que ordenando y sobre todo integrando aquello que está excluido de un sistema familiar, hay algo que empieza a fluir y se destraba. Y cuando decimos desordenado, o sea, como, porque me imagino que quizás alguien que está escuchando esta info por primera vez dice, ¿cómo algo se va a desordenar? No sé si yo sé quiénes son papá, mamá, como, ¿cómo se desordena algo? Es re loco lo que decís, está perfecta la pregunta, pero la realidad es que cuando a veces le digo a alguien que supuestamente no sabe nada, no, que pueden estar cosas desordenadas adentro de la familia, todos me hacen... Es como que en el fondo todos sabemos que puede haber algo desordenado en la familia, más o menos expuesto, más o menos consciente, pero igual lo vamos a aclarar. Desordenado podría llegar a ser, por ejemplo, que un hijo o hija esté ocupando el lugar de la madre o el padre, ¿no? Que se ponga como en un lugar de más grande y un poco de superioridad, ¿no? Como no, yo lo voy a hacer mejor que mi mamá, o yo la voy a cuidar a ella, o yo sé más que ella, entonces hay algo de una soberbia encubierta, podríamos llegar a decir. Obviamente siempre es por amor, eso es lo importante también de las constelaciones. Todos los desórdenes se dan en un primer momento por amor al sistema, o por amor, o por lealtad a un miembro en particular de esa familia. Entonces, también quiero traer un poquito esto de que a la gente le suele dar miedo, ¿no? En un primer momento, cuando todavía no hicieron nunca una constelación, lo primero que les surge es miedo, porque sí, hay un miedo de mover el sistema, de mover como el status quo de ese sistema familiar. Y al final nada termina siendo desde el miedo, todo termina siendo desde el amor, de ubicarnos en nuestro lugar y dejar a los que corresponde también el suyo, ¿no? Incluir a los que están excluidos, dejar a mamá el lugar de mamá, al hijo el lugar de hijo, al padre el lugar del padre, y ahí todo empieza a funcionar, no solo para uno mismo, sino para el resto del sistema. Por eso cuando una constela, es increíble lo que se mueve a nivel familiar. No es solo para uno, se mueve todo. Entonces se destraban cosas no solo para una, sino para la madre, el padre, el hermano, la hermana, y ni hablar para los hijos. Uh-huh. Me parece re interesante esto, porque justo en el ejemplo que traes de ponerse en el lugar de madre, creo que todos nos podemos sentir identificados de que o nos pusimos en el lugar de madre de algún hermano, de alguna hermana, de papá, de mamá, como que creo que es el ejemplo más claro y en el que todos nos podemos ver ahí reflejados. Y cómo cuesta también hacer ese movimiento de correrse. Sí. Y sí, porque de repente si nos ponemos en nuestro lugar, también nos tenemos que hacer cargo de ir hacia nuestra propia vida. Y a veces
eso cuesta, esa libertad cuesta mucho, ya lo hemos hablado, ¿no? Como de repente, bueno, ahora puedo hacer lo que quiera, ya está, tengo la bendición de mis padres, la bendición de mis ancestros, tengo todo el terreno fértil para avanzar y ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué es avanzar? Entonces, esas son las preguntas que pueden costar un poco más. Yo creo que lo más difícil es dejar de mirar para atrás para ir hacia lo nuevo. Aprovechando esto que trajiste, porque me preguntaban en redes cómo pueden ayudar estos movimientos a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero madres me preguntaban como, quiero ayudar a mis hijos, ¿cómo puede ayudarme una constelación? Bueno, siempre que nosotros y nosotras nos trabajemos, vamos a ayudar a fluir mejor a lo que viene, ¿no? Entonces, si nosotros de repente cortamos un patrón que viene de madre, abuela, bisabuela, padre, etcétera, de alguna manera dejamos de transmitírselo a nuestro hijo o a nuestra hija y le damos justamente esa posibilidad de ir hacia lo nuevo. Entonces, lo importante es hacer el trabajo nosotros y nosotras, más allá de que obviamente los hijos van a traer sus propios desafíos y sus lealtades, eso es inevitable, digo, es parte de la vida, pero mientras más resolvamos, entre comillas, mientras más podamos como integrar y hacer consciente nosotros, menos le pasamos a nuestros hijos. Contanos un poquito qué podemos trabajar en una constelación. Bueno, sí. En las constelaciones prácticamente se puede trabajar todo. Muchas veces llevan hacia el mismo lugar. O sea, quizás hay personas que vienen a constelar tres cosas al parecer completamente distintas y termina saliendo lo mismo. La relación con la madre, la relación con el padre o lo que sea. De hecho, en un taller en general solemos coincidir de alguna manera medio mágica con personas que tienen que trabajar más o menos lo mismo. Quizás no lo enuncian como el mismo tema, pero finalmente se terminan dando las mismas cosas y de hecho las mismas personas terminan representando gente y familiares del sistema de otro. Entonces todos de alguna manera estamos conectados. Esto cuando hablas de los talleres grupales. Sí, pero igual no respondí tu pregunta, así que la voy a responder. Que es que se pueden trabajar, por ejemplo, síntomas para entender si de repente tengo un dolor que parece ser hereditario, si de alguna manera no estoy siendo un poco fiel o bastante fiel a un síntoma de la madre, de la abuela, de la bisabuela, que no fue visto y que no fue integrado. Ese síntoma a veces puede representar una persona que necesita ser vista, o puede representar una creencia, o puede representar algo que de alguna manera necesita tener su lugar. Entonces, eso en cuanto a síntomas, pero también podemos constelar la relación de pareja, que en general tiene que ver mucho con la relación con la madre, podemos constelar la relación obviamente con nuestros padres, eso ya es directo, pero sí es interesante ver como, por ejemplo, constelamos, no sé, una cuestión de trabajo e igual aparecen los padres, ¿no? O sea, la de los padres obviamente podemos O sea, básicamente siempre ellos, ¿no? Como Sí. que me da la sensación de que todo siempre termina llevando a ellos. Pero no digo como, uy, ellos los culpables, sino No, como si tuviese que ver siempre con algo ahí que alinear, ¿no? Sí, los padres son lo principal y es verdad que a medida que uno va avanzando y quizás ordenando ciertas cosas con los padres, empiezan a aparecer también otros ancestros. Puede haber una identificación muy grande con una bisabuela, aunque no la hayamos conocido, con una abuela, un abuelo, aunque no los hayamos conocido. O sea, esas lealtades pueden estar con personas que no conocimos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser ese suceso? Y porque justamente esto es como una memoria que tiene el sistema familiar. Es una memoria inconsciente, por más de que no hayamos conocido incluso a nuestros padres, a nuestros abuelos, obviamente se mueven otras cosas en esos casos, pero igual tenemos inconscientemente una lealtad. Hay algo muy fuerte en el sistema familiar. Es como la mayor lealtad que tenemos en nuestra vida es a nuestro sistema familiar. Y por eso también corrernos de ahí cuesta tanto. Por eso las constelaciones llevan un proceso de poder mirar eso hacia la vida, soltando no todo, porque obviamente no podemos soltar todo, ni queremos, ni tenemos por qué soltar todo, sí tomar lo que viene de ellos y cortar con cosas que nos desordenan y que de alguna manera eso nos hacen pasarla quizás mal desde un síntoma, desde un dolor, desde algo que no termina de fluir en nuestras vidas. Cuando hay algo que no termina de fluir, en general hay como un apego muy grande a algo del pasado. Mientras decías todo esto se me venía así como una imagen de
como si todo el sistema familiar fuese un engranaje y claro, nosotros somos una tuerquita ahí y podés hacer un movimiento desde la tuerquita que sos, pero no podés desarmar todo. Entonces, como si No, fuese un poco así, ¿no? Como te metes ahí, sos parte de eso, podés cambiar quizás el funcionamiento, pero bueno, hay toda una máquina detrás. sí, pero a veces esa máquina es medio disfuncional, por no decir siempre, y quizás cada uno está mirando, no sé, la madre está mirando a la abuela, el padre está mirando a un hijo, el abuelo está mirando para otro lado, y de repente cuando una hace, no sé, integra algo que faltaba o hace cierto movimiento, todo se ordena. Y el padre se pone en el lugar de padre, la madre se pone en el lugar de madre, la abuela se pone en el lugar de abuela. Y hay algo que se ordena y que te permite avanzar, porque tenés la fuerza de todo el sistema familiar que quiere que avances. O sea, en un primer momento quizás muestra cierta resistencia, pero en realidad, como decíamos, todo es desde el amor y el sistema familiar, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, quieren que podamos avanzar hacia la vida. Y eso es lo más lindo, porque ahí tenemos o logramos tener la bendición y el permiso. Solo quizás, no sé, esa bisabuela que no fue vista, quiere ser integrada, se hace presente de diferentes maneras que quizás no son las más bellas. Y cuando la integramos ella dice, perfecto, ahora te dejo ir, pero había que integrarla. Y cuando hablamos así de integrar, como voy muy a lo técnico, Sí, pero no, a ver si está podemos como perfecto. indagar un poquito más en eso, ¿no? Cuando hablamos como de que alguien no es visto, o de que algo no es visto, de que falta integrarlo, o sea, como gráficamente, como algunos ejemplos que puedas traernos, o de qué hablamos exactamente, ¿no? Porque alguien puede decir como, no, bueno, pero no sé, de mi abuela estábamos todos pendientes, y sin embargo quizás hay algo que no estaba siendo visto, o sea, ¿cómo funciona eso? Sí, las constelaciones familiares trabajan mucho desde lo que es la inclusión y la exclusión. Todo lo que es excluido, que en general es como lo que no va con el sistema familiar, esa conocida oveja negra, porque hizo algo distinto a lo que el sistema familiar estaba acostumbrado, puso en riesgo, de alguna manera, el mantenimiento de las cosas como las conocíamos, o por ejemplo, para ir a un ejemplo más concreto, no sé, un tío borracho, ¿no? No, de ese no se habla. Ni hablar de personas muertas que murieron quizás muy temprano, que se fueron muy rápido y que de alguna manera se vuelven medio tabú porque no las vamos a mencionar, porque no generan mucho dolor. Sí, tema abortos, por ejemplo. Ni hablar. Sí. O sea, todo lo que, exacto, aborto también, todo lo que es exclusión de temas o de personas porque no se correspondía con lo que se esperaba de ellos o porque dan de alguna manera vergüenza a ese sistema familiar, todo eso vuelve en otras formas. Entonces no se puede excluir al tío borracho, o se puede hacer, pero probablemente venga otro integrante del sistema a recordarlo, ya sea que nace un niño o una niña que termina teniendo esas tendencias, esos vicios o esas cosas que se quisieron excluir, pero que estaban ahí, que estaban queriendo mostrar algo. Quería saber qué tanto como se muestra, por ejemplo, en la serie de Mi Otro Yo. Viste que hay un momento donde constelan todos ahí en grupo. Si es tan así realmente lo que sucede en una constelación o no, si eso es lo que mostraron ahí como... Mira, realmente en los talleres se viven cosas muy fuertes. Es verdad que en la serie, no sé si todos y todas la vieron, en la serie de repente es como que la persona que representa a otro se va en un flashback donde puede ver absolutamente la vida de esa persona que está representando. No es necesariamente así, o sea, a veces aparece alguna imagen, yo hace poco en una constelación sentí que estaba en un barco y efectivamente era un ancestro que había venido, que tenía que ver justamente con la inmigración, había venido en barco, había llegado en barco y yo no pude parar de moverme. Pero no siempre aparece una imagen. A veces y en general aparecen sensaciones muy fuertes, pero sensaciones. No sé, abrir o cerrar los ojos, eh, un dolor en la cabeza, dolor en la panza, dolor en las piernas, lo que sea que se esté moviendo ahí, ¿no? Sí, o sea, cuando una entra al campo, porque se llama campo, eso que sucede, donde vemos lo que está pasando en el sistema familiar, cuando una entra al campo hay sensaciones. E incluso si una persona entra y no siente nada, yo conozco una persona que
En general no siente nada. Y eso también está mostrando algo. Está representando a esa persona de la familia que quizás se mantiene más dura y más rígida y desconectada, más desconectada por dolor o lo que sea, y que necesita también un lugar. Entonces, por algo también, sobre todo al principio, nos suele pasar que representamos lo mismo, ¿no? Uy, otra vez soy esa madre. Uy, otra vez soy un bebé. Otra vez soy la persona rígida que no siente nada. Después, cuando uno se va volviendo un poco más canchera y va integrando todo esto, ya nos toca representar de todo tipo de cosas. La vida, la muerte, abuelos, madres, bebés, etc. ¿Hay algún riesgo? Bueno, hay momentos donde se recomienda no constelar, como por ejemplo cuando estamos en duelo, o sea, cuando acaba de morir alguien o nos acabamos de separar y estamos viviendo un proceso muy doloroso, es entendible que hay que vivir ese proceso, que hay que pasarlo por más costoso que sea, porque probablemente no tenga como un origen sistémico, o quizás sí, pero no es lo importante. En ese momento es importante como conectar con el presente, procesar eso, para tampoco alterar lo que pueda llegar a surgir. Es como que hay que darle ese tiempo. Y por otro lado, bueno, se recomienda constelar, si uno quiere más de una vez, cada 3, 4 meses, cuando uno lo va sintiendo, pero sin alterar el proceso anterior. O sea, si uno va y constela la relación con la madre o la relación con la pareja, y al mes quiere volver a constelar eso, decimos, no, todavía eso está en proceso, eso está decantando. Probablemente se está dando un movimiento en esa área y lo ideal es que se termine de dar para que vos puedas constelar otra cosa si es que es necesario. Y después, bueno, obviamente el campo va a mostrar lo que uno está preparado para ver. Entonces, está bueno saber eso, porque en general cuando uno va a un taller y quizás está convencidísima de que quiere constelar y de repente no da el tiempo, uno se tiene que ir por X razón, algo sucede que no se da, es como que el sistema no está listo. Por eso también a veces vamos como medio encaprichados, como yo quiero constelar, y por momentos no se da, y hay que respetar también eso, porque quizás estamos moviendo otras cosas antes. Yo en ese sentido confío bastante en lo que se va mostrando, como que se va a mostrar lo que se tiene que mostrar. Bien. Me acuerdo una vez que con mi anterior psicóloga que constelaba también, habíamos quedado en que iba justamente a hacer una constelación y me acuerdo que, o sea, yo viviendo en Buenos Aires, conociendo Buenos Aires todo, me perdí, o sea, como que me tomé un colectivo que me llevaba a otro lugar, después no pasaba ni un taxi, o sea, llegué como media hora después. Fue tipo ahí los ancestros resistiéndose un poco a hacer ese movimiento. O yo quizás no. Yo le echaba la culpa. Ancestros. Ellos siempre son culpables. Yo me estaba resistiendo a hacer ese movimiento. No, igual es verdad que el sistema familiar puede en un principio... Sí, pero yo también soy el sistema, claro. Vos sos ese resultado del sistema. Sí, yo de hecho hace 2 semanas estaba esperando una persona para venir a constelar. También me dice, estoy hace media hora esperando el colectivo, nunca me pasó y ahora me pasé y no estoy llegando, te pido 1000 disculpas, si querés cancelamos. Y yo tipo muy tranquila tomando un té como, ya estás constelando acá. Claro, te tranquila. O sea, un poco no sé por qué me había dejado como ese tiempo disponible, porque sabía que de alguna manera podía suceder. Yo tipo, tranquila, yo te espero, yo sigo acá. Así que no tenía excusa, porque ella ya quería de alguna manera decir, bueno, ya está, no te preocupes. Un poco no me quería molestar, pero en el fondo probablemente ella no quería o no podía o sentía que no podía ver ciertas cosas. Y finalmente cuando también le dije, quédate tranquila, que ya estás constelando, también se tranquilizó, como, bueno, sí, esto era parte. Cuando decías esto de que quizás la persona al mes quiere volver a constelar lo mismo y demás, pienso en las personas que a veces llegan y quieren quizás como que les da una lectura de la pareja y a las 2 semanas de nuevo para ver si se movió el deseo. Que la lectura anterior todavía está mostrando los resultados. Pero es que esto se aplica a la vida, ¿no? Claro. O sea, nosotros podemos prestar atención sobre a dónde llegamos tarde, a dónde llegamos temprano, qué se termina dando, qué no se termina dando. Bueno, sin ir más lejos, este vivo que hicimos hace 1 mes y medio, no sé, y no se daba y era, bueno, estamos hablando de energía justamente, no se está pudiendo dar, hay algo de todo esto que quizás todavía no tiene que salir también, ¿no? Porque es una cuestión de timing, no decimos no lo vamos a hacer, decimos no es el momento, hay algo que quizás todavía se está moviendo
y que tiene que terminar de cantar para que hagamos el próximo. Ay, re. Aparte lo grabamos, el anterior lo grabamos en lo de Cami, en Buenos Aires, yo todavía estaba viviendo ahí, pero yo ya en breve me venía para Mar del, y ahora lo estamos grabando en Mar del Plata, en mi nuevo hogar, o sea que andás a ver qué se está moviendo. Sí. acá. Coincidimos justo en Mar del Plata, sin planearlo, y fue tipo, bueno, es el momento. Nos vestimos sin querer de blanco las dos, no lo planeamos tampoco. Puras. Ok, me interesa que hablemos también, porque cuando hablamos de constelaciones vos me tiraste un par de pelis de Disney, por ejemplo Encanto y no sé si algunas otras me fuiste nombrando, que en realidad son constelaciones. Primero, me gustaría que nos tires algunos títulos para que las personas lo vean con ojos de constelaciones. Si tienen ganas, quizás ya vieron Encanto y dicen tipo, che, quiero verla de nuevo, ahora entendiendo que es una constelación. Y también como, ¿qué pasa ahí en Disney que está trayendo toda esta filosofía? Es Disney y Pixar. Ujú. Bueno, uno de los títulos más conocidos es Coco, que él justamente tiene que terminar de conocer sus orígenes, volver e integrar ese personaje. No solo él, sino que toda la familia tiene que volver a integrar ese personaje que estaba excluido y negado. Y a partir de ahí, él puede conectar con su pasión, que era la música, ¿no? No me acuerdo, la vi hace mucho, pero me acuerdo que cuando la vi dije, sin saber tanto de constelaciones en ese momento, me di cuenta de que eso era una constelación y ahí empecé a notar, y creo que ya somos muchos los que empezamos a notar, que todo Disney, todo Pixar, todas las pelis de niños ahora incluyen esto de hacer consciente de dónde venimos, hacer consciente de los orígenes, incluir, avanzar por honor a otros, comprender que quizás no tenemos que hacer lo mismo, sino tomar lo que viene de atrás y hacer algo nuevo, y que eso también está bien, que de hecho es lo ideal. Y hace poco, hace una semana en una clase, me enteré de que parece que Pixar tiene como un equipo holístico, porque si no, no tiene sentido que se les ocurra algo tan increíble y tan mágico. O sea, puede ocurrírseles, pero está teniendo como una base muy clara en estos temas. Que no es solamente una historia de ancestros, sino que te das cuenta de, che, integraron esto, como si lees entre líneas hay mucha data. Sí, hay mucha data y me parece como muy útil para todos nosotros. A mí me encantan las pelis de niños, que no es para niños realmente, las pelis así que son animadas, porque tienen mensajes muy claros, muy chiquititos, y a veces volver a esa claridad, eso que parece muy básico, termina siendo como lo más importante de la vida. Así que eso es lo que puedo decir. Coco es la que más me acuerdo. Encanto, no me la acuerdo ahora tanto, pero sé que en su momento te dije, che, Encanto es una constelación. Ahora me dijeron que Frozen 2 también. Mirá. Sí, así que creo que pelis de las que están saliendo pueden llegar a ser muy, muy enriquecedoras para entender todo esto desde un lugar muy simple. Porque en realidad las constelaciones son algo muy simple. Es poder mirar para atrás, agradecer, tomar, incluir y avanzar. No es más que eso, no tiene tanta complejidad. Sí, se me venía también cuando te escuchaba por momentos esta frase tan cliché, pero tan real también, de lo que resistes, persistes. Y siento que es un poco como eso, ¿no? Como a veces no querer mirar la propia historia, no hacer las paces, aceptar lo que es como eso, estar resistiéndonos. Y al final es lo que nos mantiene como repitiendo patrones. Ni hablar. Se va haciendo una bola cada vez más grande. Y quizás era un paso o una mirada o una frase que pudiera hacer consciente. Obviamente no es decir incluir y nada más. Es hacer consciente que estaba faltando algo y poder avanzar con eso. Pero totalmente lo que vamos resistiendo se va haciendo más grande y se va perpetuando sobre todo. Por eso de repente tenemos mismos síntomas que hijos, madre, padre, etcétera. Porque hay algo más atrás que todos tenemos que ver e incluir en realidad. Me encanta, bueno, siento que es un remundo. Yo siempre que la veo acá, me tipo como, ¿y qué piensan las constelaciones del señor Constelación sobre este tema? Sobre este tema. Obviamente que nada, está buenísimo porque yo voy viendo lo que voy leyendo, lo que vos me vas contando. O sea, obviamente hay cosas que digo tipo, wow, esto me reabrió la cabeza. Y cosas que digo tipo, no sé. Pero digo, está buenísimo entender también como esa filosofía y poder
ver las cosas desde ese lugar, como que te abre un montón la cabeza. Sí. Sí. Entiendo que hay resistencia. O sea, no vamos a negar que hay resistencia de mucha gente. Quizás hay personas que están viendo esto ahora que dicen, ¿qué es eso de las constelaciones? O qué difícil eso de las constelaciones, o qué complejo, o qué miedo, o qué peligroso. Y no hay peligro en esto. Es verdad que hay que tener después la fuerza para avanzar con esto que vemos. Pero que si uno quiere como hacer consciente ciertas cosas que hacen falta como en una sesión de terapia, ¿no? Como en una sesión de terapia lo que hacemos es hacer consciente de ciertas cosas para poder avanzar. Acá pasa un poco lo mismo, quizás en unos tiempos un poco más acelerados, porque es como que vemos algo y ya todo se empieza a mover. Pero si estamos dispuestos a eso, no hay riesgo, es siempre para poder avanzar y para que el sistema también esté tranquilo. Es como que el sistema puede descansar tranquilo cuando nosotros avanzamos hacia donde nos corresponde. Me encanta. Sí, yo a veces hablo después de las sesiones de terapia regresiva, que las personas me vienen a compartir después los movimientos que se generaron después y demás, y siempre les recalco esto, como que lo más difícil a veces no es hacer consciente o sea, como el tema y desbloquear esa energía, sino mantenerse como mirando hacia adelante y sosteniendo como esa nueva realidad, esa nueva emoción o lo que sea que movimos y que anclamos. Sí, porque hay mucha tentación, me ha pasado, de mirar hacia atrás. De mirar hacia atrás para no avanzar o porque nos da miedo avanzar o porque sentimos que abandonamos a alguien, que abandonamos al sistema, que abandonamos a nuestros padres, que qué van a hacer sin nosotros apoyándolos. Y uno no está abandonando a nadie en realidad, uno está avanzando y ellos están ahí y siguen estando ahí, estén o no vivos, estén o no en nuestras vidas, ellos están ahí. Entonces nosotros siempre podemos avanzar. Es verdad que cuando aparecen ciertas cosas repetidas, se nos dice, che, hay que mirar para atrás. Hay que mirar para atrás, pero no para quedarse ahí, sino para tomar, reconocer y avanzar. Sí, más que nada como para soltar ese día. Sí, como exacto. para poder ahí como desencadenarse. Bueno, Cami, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mi Instagram, que es ca.milojas, o sea, Camilojas. Y bueno, yo en este momento estoy brindando sesiones individuales, a veces las hago con vincores, que son los muñequitos que nos permiten conectar con eso y bueno, sean diferentes cosas cuando una conecta con uno de esos muñecos y vemos hacia dónde mira, en qué lugar se está poniendo, si lo elige más grande o más chiquito que los padres, etc. Ahí se mueven ciertas cosas. También lo podemos hacer, si estamos en presencialidad, lo podemos hacer ubicándonos, como decía Nati, en papelitos, en almohadones, entendiendo desde el cuerpo cómo nos sentimos. También se puede hacer de manera virtual a través de visualizaciones. Eso me parece siempre muy hermoso, porque a través de una visualización podemos ir, obviamente partiendo del tema que trae la persona, podemos ir hacia lo que va surgiendo, hacia lo que va mostrando el cuerpo, a lo que van mostrando los diferentes síntomas del cuerpo, dónde se siente, del lado derecho, del lado izquierdo, etc. E ir avanzando en cuanto a eso. Y si no, en un tiempo voy a hacer talleres. En un tiempo voy a hacer talleres grupales para que todo se pueda mostrar a través de justamente otras personas, que a veces es mucho más fácil también mirarlo a través de otros. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Gracias por venir hasta Mar del Plata a filmar esto. Gracias a todos los que están ahí. Los invito a puntuar este podcast, a seguirlo y también pueden encontrar más información de este estilo en mi Instagram, _Somos Universos, y pueden agendar sesiones de terapia regresiva, de tarot y de registros akáshicos en la web www.somosuniversos.com. Nos vemos la próxima.